Buenas tardes, compañeras y compañeros. Este es el segundo encuentro del curso a cargo de Cristian Caracoche, El capitalismo argentino y su recurrencia histórica. Vamos a anunciar las próximas reuniones de Vida y Socialismo que organiza el marco en el cual se realiza este curso. El 25 de julio tenemos un encuentro de cultura para pensar bajo la pregunta romanticismo o utopía. El sábado 29 de julio vamos a tener el quinto plenario de Vida y Socialismo. El 4 de agosto tenemos el grupo de conciencia para discutir en torno a la fenomenología del espíritu de Hegel en el siglo XXI. Y el 15 de agosto vamos a continuar con las reflexiones en torno a Mercosur, en economía y socialismo, bajo el título El gasoducto y otros cuentos, pero veremos de qué la va el encuentro de economía específicamente ese día. Perdón. En cuanto... 22 de agosto, el segundo encuentro de feminismo y socialismo. 22 de agosto, segundo encuentro. Ustedes dirán por qué me pongo así y ya lo van a entender cuando lo vean en YouTube. 22 de agosto, segundo encuentro de feminismo y socialismo para leer y discutir el libro de Errasti y Pérez Álvarez, Nadie nace en un cuerpo equivocado, éxito y miseria de la ideología queer. Éxito y miseria de la identidad de género, se llama, es el subtítulo. Y en cuanto al curso de hoy, mencioné el canal de YouTube y no lo pegué en el chat para que quien no se haya suscrito al canal y quiera hacerlo, lo pueda hacer en este momento, de manera tal que le lleguen las notificaciones. Subimos varios videos en estos días y vamos a ir subiendo las grabaciones que tenemos de los grupos que realizamos en estos meses de existencia de Vida y Socialismo. Y pego también el vínculo a la entrada de Facebook donde subimos la bibliografía para este encuentro. No la voy a mencionar toda, sino que me limito a mencionar que ahí están el libro que estamos estudiando, el libro de Caracoche, Dualdismo, Kirchnerismo y Macrismo, el capitalismo argentino y su recurrencia histórica. Ahí también van a encontrar un glosario con términos técnicos y de la tradición marxiana, elaborado por Cristian para facilitar la comprensión de estos textos de economía. Ahí está también la presentación, el PDF de la presentación del primer encuentro, con la introducción y los elementos para el análisis de la Argentina reciente, que forma parte del anexo del libro que se puede encontrar en la edición en PDF. Y otros artículos que fueron surgiendo a lo largo del primer encuentro y que los subimos como bibliografía complementaria. Hoy también es probable que surjan otros textos y también los subiremos en la medida en que los encontremos disponibles en formato electrónico. Sin más que agregar, doy paso a Cristian para iniciar este segundo encuentro en torno a su libro. Bueno, ¿cómo están todos? Presentación nuevamente, ¿cómo va todo? Nuevamente, gracias a los compañeros de Bisocialismo por este espacio para charlar, para debatir, para discutir. Siempre un gusto presentar las ideas en espacios para su discusión. Voy a compartir pantalla. Marian o Priscila me dicen cuándo se vea lo que estaría compartiendo. Díganme cuando ven algo. Vemos algo. ¿Ven la imagen en infinito? Exacto, como si hubiera dos espejos enfrentados, casi al borde de un curso sobre Borges.
Y ahora voy a compartir pantalla completa. Dígame cuando se ve todo completo. Se ve la pantalla completa perfectamente. Bien. Bueno, entonces ya estaríamos en condiciones de arrancar el encuentro. Eh, la idea de nuevo es hacer una breve exposición yo y después empezar a intercambiar, a charlar sobre aspectos del periodo que vamos a charlar hoy, aspectos teóricos también, cuestiones que se digan al pasar, siempre está bueno intercambiar y discutir. Así que bueno, si bien la bibliografía sugerida es el capítulo 1 de mi libro, no está bueno ser tan autorreferencial, pero bueno, no es que solamente voy a tocar los temas que se ven ahí, sino que en algunas cuestiones voy a hacer algún tipo de desvío como para profundizar algunas cuestiones, sobre todo cuestiones inclusive teóricas, de funcionamiento más general, de caracterizaciones más generales, que bueno, que el espacio lo permite y podemos ampliar y profundizar. Básicamente la idea del contenido es, por un lado, charlar un poco sobre la industria argentina y sus necesidades, algo que surgió el encuentro pasado, bastante interesante, sobre por qué en los 90 la industria no le fue tan bien y en los 2000 sí. Así que ahí vamos a charlar un poco sobre la industria argentina y sus necesidades. Después vamos a hacer un breve repaso de lo que fue la convertibilidad y su esquema más general, que implicó la crisis del 2001, y después nos meteríamos de lleno en los dos subperíodos que tuvo el dualismo. Primero el periodo de Remes y después el periodo de Lavagna, para terminar con una visión general de la etapa y dejar la puerta abierta para lo que viene. Como primera cuestión es re importante, al menos para mí es importante, ¿no? Subrayar lo que implicó el dualdismo, lo que implica en términos tanto historiográficos como de análisis político. ¿Por qué digo esto? Porque si vamos a los libros, si se quiere, clásicos de la posconvertibilidad, van a notar seguramente quienes estén mirando esto, que la gran mayoría de libros de los clásicos de la posconvertibilidad como que dejan al dualdismo en un segundo plano. No lo incluyen en su análisis o lo plantean como algo secundario, ¿no? Inclusive, y cuando digo los grandes libros, digo, no sé, Basual, toda la bibliografía de Flaxo, toda la bibliografía, bueno, el clásico de Culfas, estoy nombrando los libros más clásicos del periodo, e inclusive los libros que vienen desde el mismo marxismo, ¿no? El mismo marxismo deja fuera, no quiero decir deja fuera, pero le da como un lugar secundario y por lo general se arranca por el periodo de Néstor Kirchner, cuando se habla de la posconvertibilidad. Yo en ese sentido le doy una revalorización en términos explicativos, ¿no? Al dualdismo. Es decir, que para hablar del kirchnerismo antes hay que hablar del dualdismo. Sin eso, como que se nos hace muy difícil entender al kirchnerismo sin Duhalde. Entonces, bueno, me parece importante remarcar eso, porque no solo es un debate historiográfico, sino que, como dijimos el encuentro pasado, también es un debate político, que implica, si nosotros ignoramos el dualismo, ignoramos la parte fea, por decirlo de alguna manera, la parte del ajuste, la parte que, si se quiere, planteó las bases de lo que después vino, podemos terminar pensando, como plantea mucho el kirchnerismo, de que puede haber un reformismo, entre comillas, bueno, un kirchnerismo rosa, sin tener antes un ajuste durísimo sobre la clase trabajadora como fue el dualdismo, ¿no? Por lo tanto, hay que remarcar la importancia no solo historiográfica, sino que política también que tiene el dualdismo.
Obviamente que con esto no estoy tirándole flores al dualismo, sino que le estoy dando una importancia en términos históricos. Un amigo siempre cargándome dice que yo soy el principal reivindicador de Remeslenikov. No, 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 obviamente no lo soy, pero es importante remarcar el rol que tuvo el periodo en la posconvertibilidad. Bueno, iniciemos. Primeramente, una caracterización de la industria argentina que es importante entender, no solo para entender al dualismo, sino para entender todo el resto de la posconvertibilidad, sobre todo al kirchnerismo. ¿Cuáles son los principales rasgos de la industria local? Primero, es un sector importante. Es un sector que depende del año, obviamente que hay años que la industria crece más que el resto y hay años que crece menos, pero ronda entre un cuarto del PBI y entre un 15 y un 25% del PBI. Eso le implica que la industria es uno de los sectores siempre más importantes que tiene el PBI. Entre industria y servicios están ahí siempre encabezando la importancia dentro del Producto Bruto Interno, y que es un montón. Eso implica que es un sector muy importante para la economía argentina. Ahora bien, ¿qué característica tiene este casi cuarto del PBI? Es una industria con baja productividad internacional. ¿Qué quiere decir esto? Esto está un poco trillado en la izquierda, pero nunca está de más repasarlo. Básicamente que la industria argentina produce poco en relación a lo que producen las grandes industrias de punta. Llamémoslo Alemania, China, o sea, países con industrias desarrolladas son industrias de alta productividad. La industria argentina es una industria de baja productividad en términos internacionales. A su vez, es una industria de mercado internista. ¿Qué quiere decir que es una industria de mercado internista? Mientras que la industria alemana, por ejemplo, o la de Corea del Sur, son industrias que producen y venden al mundo, la industria argentina es una industria que produce para Argentina y a veces para Brasil. Es decir, es una industria que no compite no sale a competir al mundo, sino que le vende a los argentinos y a veces a los brasileños. En función de esto, de ser una industria de baja productividad y mercado internista, es una industria que requiere una gama de mecanismos para su propia reproducción. Y ahora vamos a ver estos mecanismos cómo inciden en la reproducción de la misma industria. Por un lado, es una industria que requiere mucha protección arancelaria y no arancelaria, es decir, requiere que los productos importados le pongan un impuesto, entonces se hacen más caros y los argentinos no los podemos comprar o nos resultan más caros de comprar y entonces recurrimos al producto local. Y si no, también hay protección no arancelaria, que directamente es no te dejo entrar el producto importado. Y entonces no nos queda otra que comprar la producción local. Esto sería como decir, bueno, el productor argentino de papas fritas Pehuamar se ve beneficiado si le cobran un arancel a las papas fritas Pringles que vienen de Estados Unidos. Entonces, si le cobran un arancel, las papas fritas Pringles se nos hacen inalcanzables y morimos comiendo Pehuamar. Y la protección no arancelaria sería directamente que no dejen entrar las papas fritas Pringles y no nos queden otras papas fritas que comer que las Pehuamar. Después, a su vez, la industria argentina paga bajos salarios en términos internacionales. Es decir, parte de su reproducción se basa en pagarle a los obreros argentinos salarios bastante bajos. Y bastante bajos, estoy hablando de salarios que son, o sea, los salarios estadounidenses, por ejemplo, de la industria estadounidense, si no me equivoco, son 7, 8 veces lo que cobra un trabajador argentino. Hay mucha diferencia en los niveles salariales. Después tenemos, que es importante, aunque no tan importante como siempre se piensa, la cuestión de transferencias estatales de recursos y exenciones fiscales. Son cuestiones que son importantes, pero no tan importantes y muchas veces se plantean desde la bibliografía sin una cuantificación. Pero bueno, después las podemos charlar, pero que son necesarias para la reproducción de esta industria. Es decir, requieren continuamente un determinado cúmulo de recursos que viene del Estado y o un determinado cúmulo también de exenciones fiscales.
básicamente que eximir de pagar impuestos, determinados impuestos. Pero bueno, esta cuestión, si se quiere, es la más contradictoria de todas estas, porque a la vez, como en Argentina hay transferencias de subsidios, también hay una carga impositiva que cuando uno la compara con otros países de la región, no es tan baja, y entonces, bueno, se hace bastante difícil cuantificar el impacto de este rubro. Y por último, y esto es muy importante, una forma de protección de la industria local es por medio de la devaluación de la moneda. ¿Qué implica la devaluación de la moneda? Que la producción que viene de afuera se haga más cara. Básicamente, si yo ahora tengo un tipo de cambio de 250, si de repente meto una devaluación a 500, los importadores que traen productos de afuera van a tener que cobrar ese producto acá en el mercado el doble. Y eso protege a la industria local, ¿por qué? Y porque el que compra acá va a ver que el producto importado se va a ir al doble y en un primer momento al menos el producto local no tendría que irse al doble. Y entonces se va a ver beneficiado, va a tener una competitividad, al menos momentánea, y cuando digo momentánea, digo, por un par de años puede ser, eh, que va a surgir de esa devaluación. Por lo tanto, la devaluación de la moneda es un instrumento más que utiliza la industria para protegerse de la competencia externa. No es casual que siempre se tilda a la Unión Industrial de devaluacionista. Ahora vamos a charlar un poco sobre el debate sobre devaluación y dolarización, pero bueno, siempre se tilda a la Unión Industrial como la institución devaluacionista. Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver? Volviendo un poco al tema general, cómo se desarrolló la estructura social de acumulación post-convertibilidad. Tendríamos una organización durante el periodo 2002-2003, periodo dualista, y después tenemos todas las etapas en adelante, pero nosotros nos vamos a abocar hoy al periodo de organización. Básicamente el periodo dualdista, aunque vamos a retrotraernos unos años, vamos a charlar y discutir sobre los 90, pero fundamentalmente el eje va a estar puesto en el periodo dualdista y el periodo de organización de la estructura social de acumulación. Bueno, la convertibilidad. Primeros elementos centrales del periodo de la convertibilidad. Si miramos así a vuelo de pájaro, la convertibilidad tiene, si se quiere, un antes del 98 y después del 98. Yo acá, si se quiere, estoy salteando la primera parte, que es entre que Menem toma el poder e implementa el plan de convertibilidad. Acá ya llegamos al momento de que la convertibilidad está implementada y si se quiere vamos a ver primero este breve periodo, 91-98, como el periodo rosa del menemismo, el periodo que fue para arriba, y después vamos a ver el 98-2001, la caída. Pero siempre brevemente, ¿no? Pues la idea es ponerlo como marco de antecedentes. Bueno, la convertibilidad surge a partir de la hegemonía negativa que implicó la hiperinflación del 89 y del 90. Es decir, ante una población en shock, se abrió la posibilidad de plantear ajustes de fondo y eso es lo que encarnó la convertibilidad. Tomo un traguito de café y sigo. A partir de esa cuestión de ajustes de fondo, se implementa la convertibilidad y que tiene como rasgos importantes, primeramente un tipo de cambio fijo y atrasado, ahora vamos a ver qué es atrasado, y apertura comercial. ¿Esto qué implica? Que el tipo de cambio sea fijo y atrasado. ¿Alguien va a preguntar algo? Sí. Escucha todo cortado. ¿Se me escucha ahí? A ver. Acá se escucha bien, ¿eh? Ah, quizás es la conexión. No sé si el resto está escuchando bien. Sí, Quizás es tu conexión. No sé quién está hablando porque tengo la pantalla completa.
pero quizás Sí. es la... No, nos están poniendo en el chat que en general se escucha bien, parece que es un problema de la conexión de Ismael. Ah, cagada. Bueno, igual sigo y de última después se ve en el video, pero igual esperemos que retomen bien. Bueno, les estaba diciendo, tipo de cambio fijo y atrasado, y apertura comercial. ¿Qué implica un tipo de cambio fijo? Básicamente que no varía en el tiempo. ¿Y qué quiere decir que es atrasado? En la jerga de la economía se dice que es atrasado a un dólar barato. Cuando hablamos de un dólar barato, ¿qué decimos por oposición? Y me voy a tomar alguna licencia técnica. Que al haber un dólar barato, todo lo importado se abarata. Y entonces era mucho más barato traer cosas de afuera que producirlas acá. Y a su vez, todo esto se complementa con la apertura comercial. ¿Qué es lo que genera un dólar barato y la apertura comercial? Que entren cosas de afuera y eso permita, de alguna manera, ponerle un techo a los precios locales. Básicamente, ¿qué es lo que hace Menem con esto? Le pone un techo a los precios locales y entonces utiliza este tipo de dolarización con tipo de cambio atrasado y apertura comercial como freno al incremento de precios, entre otras cosas. Ahora vamos a ver qué otras cosas. Bueno, este tipo de cambio fijo y atrasado disciplina la puja distributiva. Básicamente, ¿por qué? Porque el aumento en los precios ya no se puede dar, porque si aumento el precio local, en algún momento me choco con el techo del producto importado. Por lo tanto, se disciplina la puja distributiva y eso implica que se alienta la flexibilización laboral. Básicamente, los empresarios tienden a, si antes querían ahorrar en salario, ahora quieren ahorrar todavía más porque entran en competencia con productos importados. ¿Qué es lo que genera esto? Mayor desocupación y mayor dispersión salarial. A su vez, este tipo de cambio fijo y atrasado genera, con la apertura comercial, la quiebra de los sectores más débiles. ¿Qué digo con los sectores más débiles? Aquellos sectores pymes, aquellos sectores de baja productividad, cuando vienen los productos de afuera, vienen baratos y hacen automáticamente que quiebren aquellos sectores de menor nivel de productividad. A su vez, este tipo de cambio atrasado, dijimos, hace barato la importación. Y las empresas que sobreviven a esta ola de quiebras, como tienen barata la importación, ¿qué es lo que hacen? Compran maquinaria importada. Y por lo tanto se da un proceso en algunos sectores de incorporación de tecnología. Es decir, esto genera todavía más diferencias, inclusive hacia adentro del empresariado. ¿Por qué? Porque los que sobreviven tienen la posibilidad de avanzar tecnológicamente. Bueno, tanto la quiebra como la incorporación de nueva tecnología genera un proceso de centralización del capital. ¿Qué pasa? Como desaparecen los capitales menos productivos, se da un proceso de que aumenta la rentabilidad de los que sobreviven. Y a su vez, todo este proceso se da en un marco de necesidad de ingreso de divisas. ¿Por qué? Porque como está barato lo que viene afuera, se importa mucho, se exporta poco, y entonces la falta de dólares, porque se necesitan muchos dólares para pagar lo que se importa, y no entran tantos dólares porque no se exporta tanto, se cubre por medio del proceso de privatización de empresas públicas y toma de deuda. Todo este proceso de privatización de empresas públicas y tomas de deuda hasta más o menos el 98 garantiza cierta estabilidad macroeconómica. Entonces, en un ámbito donde, en un periodo donde el ámbito de acumulación está relativamente estable, mejora la rentabilidad y encima hay crecimiento económico, el menemismo tiene un amplio apoyo de la burguesía, no de toda, pero sí de una gran importante franja, y a su vez también de muchas franjas poblacionales. ¿Por qué? Porque venimos de periodos de hiperinflación repetida, y bueno, un gobierno que más o menos pone los patitos en fila, realmente genera un cambio en la actitud de la población. No obstante, entre el 98 y el 2001, todo esto que parecía que estaba bueno se empieza a caer a pedazos.
Por un lado, aparece la devaluación brasileña, que lo que hace la devaluación brasileña es que ese dólar que ya estaba barato, se haga todavía más barato. ¿Por qué? Porque los productos brasileros entran a la Argentina y básicamente se importa muchísimo más de Brasil de lo que se venía importando. Por lo tanto, ahí se da un proceso donde la industria argentina, que ya no venía muy bien para el 97, 98, se destruye. ¿Se destruye ante qué? Ante el ingreso masivo de productos brasileros. Eso genera todavía más falta de divisas, ya no había empresas para privatizar, creo que quedaba YPF y hasta ahí, y entonces es donde aparece el proceso del corralito, ya más cercano al 2000-2001. A su vez, con esta devaluación brasileña, quiebra de empresas en Argentina, se da un proceso de recesión económica bastante fuerte. Entre el 98 y el 2001, creo que todos los años, no me quiero equivocar, pero todos los años el PBI se reduce. Aumenta la desocupación, si bien ya estaba creciendo, la ocupación ya tenía un valor en el 97, ya tenía un valor importante, entre el 98 y el 2001 ese valor casi que se duplica. Y se consolida el movimiento piquetero como un actor más en la sociedad argentina. A su vez, empiezan a caer las ganancias y empiezan a quebrar masivamente las empresas industriales. Y aparece, si se quiere, el gran promotor de lo que viene después, que es el grupo productivo. ¿Qué es el grupo productivo? Es la conjunción de la Unión Industrial, la, la Cámara de, la Cámara de la Construcción y la CRA, Confederación Rural Argentina, si no me equivoco en las siglas. Son tres sectores que se ven golpeados de una u otra manera por el tipo de cambio barato, y entonces de una u otra manera empiezan a pedir, a veces de manera más elegante, a veces de manera menos elegante, por romper con la convertibilidad. Si se quiere, el grupo productivo vendría a ser el gran arquitecto del dualdismo. ¿En qué sentido? Surge, si se quiere, comandado por Paolo Rocca, el dueño de Techint. Paolo Rocca tenía mucha influencia en la Unión Industrial y también tenía mucha influencia en la Cámara de la Construcción y, si se quiere, se alían con una pata terrateniente que fue la CRA. Y entonces, bueno, a partir de ahí empiezan a hacer lobby, primeramente apoyando abiertamente a Duhalde en la elección del 99, y posteriormente, bueno, en todos los sucesos del 2000 y 2001, tienen un poder bastante fuerte de movilización. No de movilización callejera, pero sí de movilización de intereses. Bueno, todo esto deviene en la baja participación electoral, sumando el corralito, la desocupación, el movimiento piquetero, todo un arco patronal cada vez más desalentado con la convertibilidad. Aparece la baja participación en las elecciones del 2021, 19 y 20 de diciembre, y se vuelve a dar una nueva hegemonía negativa con la crisis del 2001, desde donde surge el periodo dualista. Bueno, ¿qué implica el 2001 y cuáles son sus consecuencias? Por un lado, Duhalde recibe, después de los 4 presidentes que pasan en una semana, Duhalde sería el quinto, un capitalismo argentino que viene una larga recesión desde el 98 al 2001. A su vez, recibe una economía que tiene un desequilibrio fiscal y un desequilibrio externo. De nuevo, ¿qué sería el desequilibrio fiscal? Un Estado que gastaba más de lo que le ingresaba. ¿Y qué es el desequilibrio externo? Un país de donde salían más dólares de los que entran. Por lo tanto, eso es insostenible en el mediano plazo y alguien tiene que ponerle el cascabel al gato, ¿no? No se puede gastar más de lo que entra al país y tampoco se pueden sacar más dólares de los que entran al país in eternum. En algún momento eso se tiene que cortar. A su vez, larga recesión, desequilibrio fiscal y ahora sin posibilidad de financiamiento. Ya no había plata para financiar esos déficits. En el medio estaba el corralito, una situación bastante complicada con la población, con una importante franja de la clase trabajadora, y a su vez también caída sostenida de la rentabilidad
Y en todo este esquema se dan muchas disputas dentro de la clase capitalista. Básicamente, ¿por qué? Medio de la crisis, ya en verdad un tiempo antes de la crisis, se venía discutiendo qué hacer con este capitalismo, cómo salir de esta crisis. Y acá es donde se dan dos planes, si se quiere, alternativos, que es la dolarización contra la devaluación. Básicamente, quienes motorizan, y siempre estos dos planes nunca se terminan de plantear abiertamente, porque obviamente son planes que plantearlos abiertamente no garpaban mucho en términos políticos, pero que se juegan tras bambalinas, en algunas declaraciones solapadas, en algunas reuniones que se arman. Básicamente, el plan de la dolarización es alentado por las empresas privatizadas y los bancos. Básicamente son sectores que tenían ingresos en pesos y que giraban ganancias al exterior. Por lo tanto, si tenés ingresos en pesos y querés sacar dólares afuera, lo que es conveniente es que el peso sea una moneda fuerte, sea una moneda que pueda comprar muchos dólares, básicamente que el dólar sea barato. Entonces, ya en la convertibilidad el dólar era barato, este tipo de empresas querían mantener esa lógica de dólar barato. Frente a esto, estaba todo el conjunto de la burguesía que pedía una devaluación. ¿A quiénes le convenía la devaluación? Ahora después lo vamos a ver. Básicamente, a las empresas que venden afuera, exportadoras y demás, y las empresas que venden en el mercado interno y entonces utilizan un peso devaluado como protección. Ahora después vamos a ver bien cómo opera esto. Pero había como dos planes y todo esto frente a una clase trabajadora que, por decirlo de alguna manera, resistía, un poco lo que estábamos charlando antes de que empiece la grabación, resistía, pero no proponía un programa propio. Es decir, se debatía entre estos dos grandes programas. No tenía un programa propio y por lo tanto, al no tener un programa propio, guste o no, por acción o por omisión, uno termina siendo una masa disponible, como diría Gino Germani, ¿no? Desgraciadamente, al no tener un programa propio, al no generar un programa propio, estamos ahí esperando a ver qué nos propone uno, qué nos propone otro, y ir atrás de uno u de otro. Bueno, en este contexto había una inestabilidad política muy, muy fuerte, ¿no? Duhalde era el quinto presidente en algo así como una semana o 10 días. Había una elevada desocupación y precarización dentro de la clase trabajadora. Y dato importante, en este momento, dentro de la clase trabajadora, la cuestión de la falta de trabajo, la desocupación era el principal problema que aparecía en las encuestas de la época. Y los sindicatos estaban sin un protagonismo y las organizaciones piqueteras estaban tomando la centralidad política. Eso es un dato bastante importante porque los sindicatos, si se quiere, son actores de segundo orden acá, segundo, tercer orden. Acá dentro del 2001 y la crisis del 2001, quienes son los que toman la centralidad política de parte de la clase trabajadora son las organizaciones piqueteras. Y bueno, como decía, una clase trabajadora movilizada, con capacidad de resistencia, pero sin un programa propio. Todo esto, ¿qué implica? Que en una situación que, por decirlo de alguna manera, la moneda estaba girando en el aire, la burguesía, las principales fracciones de la burguesía están empujando entre sí. ¿Para qué? Para imprimir sus intereses en la salida de la crisis. Siempre en economía se dice algo que es una verdad de perogrullo, pero que es importante entenderlo. Cuando hay algún tipo de crisis, lo primero, lo más importante es imponer un diagnóstico. ¿Por qué? Porque imponiendo un diagnóstico, a partir de imponer un diagnóstico, ¿qué es lo que hace el médico? Una vez que diagnostica, en función del diagnóstico, nos da el remedio. Y bueno, el remedio nos puede hacer bien en una cosa y mal en otra y demás, etcétera. Bueno, acá la lógica es la misma. Cuando se dan este tipo de crisis, el primer debate es el diagnóstico, porque en función del diagnóstico surge la política. La política hacia dónde se termina llevando los destinos del capitalismo, en este caso, del capitalismo argentino. Entonces, justamente,
el discutir si el problema era que el dólar estaba muy barato y entonces había que devaluar, era una opción, y la opción de la dolarización, que era lo que decía, no, no es que el dólar está muy barato, sino que acá hay un Estado que gasta mucho y a su vez hay salarios muy elevados y entonces la salida sería bajar los salarios en términos nominales y recortar los gastos en términos nominales. Entonces el debate era el recorte o el ajuste en términos nominales o el ajuste en términos reales por medio de la devaluación. Bueno, obviamente todos sabemos quién ganó la opción devaluatoria. Bueno, Duhalde asume, como dijimos, después de 4 presidentes, de la Rúa, Puerta, Rodríguez Sá y Camaño, y en su discurso de Asunción dice algunas cosas bastante importantes, dentro de las cuales decía, primero, lo que tenía que hacer era reconstruir la autoridad política e institucional de la Argentina, segundo, garantizar la paz en Argentina, y tercero, sentar las bases para el cambio en el modelo económico y social. Básicamente lo que sabía Duhalde era que había que refundar o relanzar el capitalismo argentino, y no era joda esta tarea en el sentido de que no solo tenía que sanear la cuestión macroeconómica, la cuestión del modelo económico y social, sino que también tenía que reordenar subjetivamente los elementos subjetivos del capitalismo, reordenar las instituciones burguesas. Entonces, en este marco, el periodo dualista, como dijimos, es un periodo inestable, de ahí que este capítulo en mi libro está ordenado en términos cronológicos, y a su vez es un periodo disputado. Es un periodo disputado donde las fracciones de la burguesía continuamente pujan entre sí y de vez en cuando la clase trabajadora también aparece pujando ahí sin un programa propio, pero resistiendo. Y entonces se da un proceso, como diría Bonet, de prueba y error. Van probando medidas, yendo para atrás, probando, yendo para atrás, de a poco. Bien. ¿Cuál es el eje del gobierno de Duhalde, o su piedra fundamental? La Ley de Emergencia Pública y Reforma del Régimen Cambiario. Básicamente es la piedra angular sobre la que no solo se va a sostener el gobierno de Duhalde, sino la que se va a sostener el posterior kirchnerismo. ¿Qué es lo que plantea esta Ley de Emergencia Pública y Reforma del Régimen Cambiario? Inicialmente una devaluación, es decir, liberar el peso de 1 a 1, a dejarlo que flote, no libremente, pero que flote. ¿Qué es lo que genera esa devaluación? Un aumento de la protección y de la rentabilidad de los sectores transables. ¿Qué quiero decir con transables? Aquellos sectores que se puede traer lo mismo de afuera y venderlo acá adentro. A ver, yo no puedo traer servicios de restaurante afuera, no puedo importar un restaurante, pero sí puedo importar, por ejemplo, no sé, viromes. Entonces las viromes son transables. La mayoría no, toda la industria argentina es un sector transable. Por lo tanto, con la devaluación, lo que venía de afuera se torna más caro y entonces nadie compra, o muy poca gente puede comprar productos importados, y entonces el burgués nacional se ve muy beneficiado con esa protección. También, obviamente, con la devaluación se benefician los exportadores. ¿Por qué? Porque antes le ingresaban, pónganle, esto pasó de un peso de 1 a 1 a 3 a 1. Antes, por cada dólar que exportaban, le daban 1 peso y a partir de la devaluación le daban 3 pesos. Por lo tanto, se benefician. Después vamos a ver por qué los exportadores no se benefician del todo, pero bueno, hay sectores que se benefician y sectores que no se benefician tanto. Pero la devaluación genera una protección y un aumento de la rentabilidad de los sectores transables, principalmente la industria. A su vez, esta devaluación, como genera que sean más caros los productos que se importan, hace que se importen menos, y entonces nos genera, de una manera, aunque sea momentánea, algo que se llama equilibrio externo. Básicamente, se importa menos, entonces salen menos dólares del país. Por lo tanto, se equilibra el sector externo. A su vez, un segundo elemento muy importante que tenía la Ley de Emergencia Pública y Reforma del Régimen Cambiario era la derogación de la actualización de tarifas para privatizadas. Las privatizadas tenían por contrato
que sus tarifas aumentaban en dólares. Y entonces, ¿qué era lo que pasaba? Mientras toda la economía se estaba viniendo abajo, cada vez los servicios eran más caros. Y las privatizadas eran un sector fundamental de lo que era la convertibilidad. Bueno, Duhalde deroga esos contratos de actualización de tarifas y hace que esos precios que estaban dolarizados pasen a pesificarse. Obviamente se reducen en términos reales. Esta derogación genera un abaratamiento en el precio de la energía. ¿Qué quiere decir esto? Y bueno, un sector de la burguesía se perjudica, pero todos los otros sectores se van a beneficiar porque van a pagar energía más barata. Inclusive también, obviamente, la clase trabajadora va a empezar a pagar energía más barata. A su vez, Duhalde congela el gasto público. Imaginémonos, siempre que se da una devaluación, atrás de la devaluación hay un aumento en el nivel de precios, un aumento en la inflación. Cuando Duhalde genera la devaluación, hay un aumento de precios y obviamente ese aumento de precios le da al Estado un aumento en la recaudación. Porque imaginémonos un paquete de galletitas. Se devalúa y sube su precio. Y bueno, el que compre ese paquete de galletitas va a pagar más IVA, más impuesto al valor agregado. No obstante, Duhalde le entra más plata por medio del aumento de precios, pero no aumenta el gasto público. Por lo tanto, logra, con otros impuestos que fueron nombrándose, que se fueron imponiendo en las cercanías del 2001, como el impuesto al cheque y los derechos a la exportación o las retenciones, como se le dice normalmente, logra un equilibrio fiscal. ¿Todo esto qué muestra? Y bueno, Duhalde logra de una u otra manera equilibrio externo, equilibrio fiscal y mejora de rentabilidad a un importante sector de la burguesía. Un poco son varias de las características que el encuentro pasado habíamos charlado, que tenía que tener un plan de estabilización para relanzar al capitalismo. ¿Cuál es? Todo esto es un ajuste y obviamente como contracara de la devaluación, del congelamiento de gasto y demás, etcétera, hay una clase trabajadora que empeora sus condiciones de vida. No obstante, Duhalde, como no era ningún gil, tiene una política de contención a ese ajuste. Por un lado, plantea la prohibición de los despidos por 180 días, es decir, no le permite a los empleados, no le permite que los empleados en blanco se los despida por 6 meses. A su vez, se da una especificación asimétrica y subsidia a las deudas privadas. ¿Qué pasaba? A ver, había gente que se había endeudado en los 90 en dólares. Y entonces, si ahora el dólar pasó de 1 a 3, la deuda pasó de 1 a 3 también. Entonces, ahí Duhalde da un subsidio a las deudas privadas, que originalmente ese subsidio abarcaba hasta los 100.000 dólares pesos. ¿Cuál es el tema? Que las grandes empresas no entraban en ese subsidio. No obstante, como dijimos, el grupo productivo, la Unión Industrial, Techint, habían sido grandes arquitectos de todo esto, empezaron a hacer presión y a los pocos días de esta sanción, a los pocos días dejaron entrar a todas las empresas, a las grandes empresas, a licuar sus deudas privadas, es decir, que el Estado se haga cargo de sus deudas. A su vez, parte fundamental del esquema dualdista, los consejos consultivos. ¿Qué serán los consejos consultivos? Básicamente, las dos grandes tendencias dialoguistas del sector piquetero, Frente Tierra y Vivienda de Lía y la CCC, lo que se llama el eje matancero, empezaron a trabajar con el dualdismo de manera de administrar los planes jefas y jefes de hogar. Entonces, un poco Duhalde empezó también a cooptar gran parte de la gente que estaba en la calle peleando, empezó a meterse en las oficinas gubernamentales a gestionar. Y obviamente los piqueteros que seguían en la calle, sobre todo era lo que se denominaba el bloque piquetero nacional, que básicamente eran los MTD, los movimientos de trabajadores desocupados, y los sectores trotskistas, que se quedaban en la calle, represión abierta. Básicamente Duhalde acá usaba, por un lado, la zanahoria para sacar
a gran parte de la gente de la calle, y los pocos que quedaban en la calle usaba la policía. Bueno, acá otra cita de Duhalde dice: Argentina decide construir una nueva alianza, que es la que yo denomino la alianza de la comunidad productiva, que es la que debe gobernar el país. ¿Qué era lo que planteaba Duhalde con esta devaluación y con este proceso de, si se quiere, protección del sector productivo? Un énfasis en la producción, en los sectores transables y en el empleo. ¿Por qué? Porque si, por decirlo de alguna manera, le va bien al burgués, el burgués va a contratar más gente. No obstante, la pregunta es: ¿a qué salario contrata esa gente? Y Duhalde, en este planteo, hace un esquema macroeconómico que está centrado en el empleo y que poco importa el valor del salario. Básicamente es un esquema muy centrado en la escala de producción, en el empleo, obviamente que a salarios pulverizados. Bueno, ¿cuáles son las consecuencias de este ajuste de corto plazo? Que fue un ajuste durísimo para la clase trabajadora. Bueno, por un lado, en un primer momento se da una recesión. Cae el PBI un 15% interanual, es decir, el PBI de marzo del 2002 era un 15% menos de marzo que el de marzo del 2001. A su vez, se da un pico de pobreza que en valores de hoy, porque en el medio es una cuestión técnica, pero la explico porque va a sonar raro, sino en el medio, creo que en el 2016 se cambió la vara de medición de la pobreza, pero a valores de hoy, a valores de cómo se mide hoy la pobreza, estaríamos hablando de casi un 70% de pobres. Imaginémonos que hoy ronda la pobreza un 40%. Bueno, después de la devaluación de Duhalde, rondaba casi un 70%, un montonazo. Entonces era un pico de pobreza y un pico de desocupación. Casi el 25% de la población económicamente activa era desocupada. Acá tenemos el gráfico que muestra cómo hasta la devaluación los niveles de pobreza e indigencia venían creciendo, pero no tan fuerte, y con la devaluación pegan un salto importante. O sea, la devaluación se da en esta línea punteada roja. Y a su vez se da una reprogramación de depósitos. Recordemos que todavía seguía pendiente la cuestión del corralito. ¿Qué es lo que hace Duhalde? Bueno, en ese momento, en el periodo de Remes-Lenikov, reprograma los depósitos. Le dice a la gente: bueno, vos tenías tanta plata, la vas a cobrar dentro de tanto tiempo, de manera compulsiva, ¿no? Todo esto generó un incremento del malestar social. A la vez, las retenciones a los hidrocarburos, retenciones al petróleo y sus derivados, genera que las petroleras empiecen a subir el precio de los combustibles, jugando obviamente contra el gobierno. A su vez, cuando se extienden las retenciones a todos los productos primarios, y acá abarcan a los terratenientes, los terratenientes hacen lo mismo que hacen siempre: retienen la cosecha, no liquidan, faltan dólares, y a su vez se rompe lo que era el grupo productivo. Básicamente el grupo productivo que había ordenado Techín. ¿Por qué? Porque la pata terrateniente del grupo productivo dice: che, me están cobrando retenciones cuando yo organicé todo esto, me voy. A su vez, como se mantenía lo que era la ley de quiebras y la ley de subversión económica, la ley de quiebras era una ley que favorecía a los deudores. Por lo tanto, los bancos no le copaba mucho porque tenían deudores y veían que no le iban a cobrar nunca más. Y a su vez, la ley de subversión económica era una ley que planteaba la posibilidad de investigar a los bancos en la salida de dólares del 2001. Por lo tanto, como persistían estas dos leyes, los bancos estaban muy en contra del dualdismo en un primer momento y generaron una política de especulación contra el peso. Básicamente, todas estas cuestiones especulativas son cosas que se pueden dar, pero en el corto plazo, no se pueden mantener mucho. Pero en el corto plazo pueden llegar, en un periodo de convulsión social, pueden generar algún ruido importante, que de hecho lo han hecho en este momento con Remes-Lenikov. Entonces, todo esto llevó el tipo de cambio de 1 en enero, de 1-1, a 3-1 casi a 4 en abril. Por lo tanto, esto hizo que salga eyectado del gobierno Remes-Lenikov y otros ministros cercanos al grupo productivo y la Unión Industrial, como José Ignacio de Mendiguren o el mismo Capitanich. Todo esto cierra un periodo
que deja el ajuste de fondo ya realizado. Es decir, ya le hizo el trabajo sucio a Duhalde y a su próximo ministro, que es Lavagna. No obstante, lo que todavía se necesitaba era poner cierto orden y estabilizar todo este ajuste. Porque este ajuste, obviamente, como todo ajuste, se hace de manera desprolija. Se hace como se puede, después vemos. Bueno, primeras medidas de Lavagna, el objetivo era ordenar el dólar, poner un tope y estabilizar la situación del dólar. ¿Qué es lo que hace Lavagna? Esto estamos hablando de abril del 2002, asume Lavagna. Primero, genera un canje voluntario de depósito, es decir, Duhalde había reprogramado de manera compulsiva los depósitos. Lavagna lo que dice es, no, compulsivamente no, vamos a darle a la gente distintas opciones. Y entonces, bueno, si alguien tenía plata en el banco, te decían, si querés cobrar ahora, tenés una quita de tanto. Si querés, te doy un bono de deuda para dentro de 10 años, o si querés, te daban distintas opciones, y es un poco, los ahorristas lo tomaron bastante bien. Y entonces se genera cierta certidumbre en los ahorristas. A la vez, Lavagna genera lo que es la ley tapón. Básicamente, en ese momento con el corralito, había muchos ahorristas que pedían un amparo judicial y retiraban la plata del banco. Bueno, con la ley tapón no le permitieron retirar más la plata del banco y entonces se genera una imposibilidad de retiro de dólares. A su vez, como se logra la derogación de esa ley de quiebra y la subvención y de subversión económica, los bancos dejaron de especular contra el peso. Todo esto genera cierta certidumbre y cierta caída de la demanda de dólares, es decir, no hay tantos actores demandando dólares. Y por el otro lado, como el tipo de cambio se devaluó, empieza a haber ingreso de dólares por la vía comercial. Es decir, la producción argentina se hace más competitiva y entonces hay superávit externo. Y el Banco Central interviene en el mercado comprando dólares. Y entonces todo termina en un tipo de cambio estabilizado en 3-1. Es decir, Lavagna venía, antes de Lavagna el tipo de cambio subía y parecía no tener freno. No obstante, cuando llega Lavagna mete un par de regulaciones y logra, después de que Remes-Lenikov haya funcionado como fusible del gobierno, logra estabilizar el tipo de cambio 3-1. Y a su vez, con un tipo de cambio estabilizado, acá estamos cómo aumenta el tipo de cambio hasta que asume Lavagna y después se estabiliza, inclusive tiende a caer, con un tipo de cambio estabilizado e inclusive con tendencias a la baja, el campo empieza a liquidar los stocks. Entonces, no solo cae la demanda de dólares, sino que aparece oferta de dólares. Empiezan a entrar dólares al país, obviamente por la liquidación de stock agropecuarios. Bueno, ahora, ¿qué es lo que pasa? Todo esto pasa hasta más o menos junio, julio, agosto. En la segunda parte del 2002 se empiezan a dar los efectos expansivos del ajuste. Habíamos dicho, cuando se da la devaluación, cae el PBI fuerte. No obstante, cae en el corto plazo, pero en el mediano plazo empieza a darse un efecto expansivo de este ajuste. Por un lado, se da un crecimiento económico. Acá se ve cómo hasta la asunción de Duhalde, la recesión cae fuerte y a partir de la asunción de Duhalde se dan unos primeros meses prácticamente hasta que se va Remes-Lenikov con una recesión que se mantiene en niveles bajos, pero después a partir de ahí empieza a crecer el PBI, tanto el PBI general como el PBI industrial. Entonces ya a esa altura, octubre, noviembre, fines del 2002, ya se empiezan a ver los efectos expansivos del ajuste de Remes-Lenikov. Es decir, Lavagna agarra, si se quiere, la época rosa del ajuste dualdista. Bueno, crecimiento económico. Aumenta la recaudación, como dijimos, con un gasto público congelado, se da un superávit fiscal. Por otro lado, desaparece la inflación, porque en un primer momento la inflación subió casi al 40%, pero después el segundo año llega casi al 4%. Y a su vez cae la desocupación. Es decir, estamos en un periodo dentro del mismo dualdismo, pero es un periodo, la segunda parte del 2002, es un periodo que ya vienen mejor las cosas.
aunque seguíamos en una situación bastante complicada, están mejor que en la época de Remes. Acá se ve cómo cae la desocupación a partir de mayo del 2002. En mayo, casi cuando se va Remes se va en abril, es el pico máximo de desocupación y subocupación demandante. A partir de ahí empieza a caer la desocupación y la subocupación. Bueno, encima se implementa el plan Jefes y Jefas de Hogar, lo que hace que se controle la protesta social. Cosas para nada, no para nada, sino muy importantes para cualquier gestión presidencial. Acá se ve cómo cae la protesta social después del 2002, sobre todo entre 2002 y 2003, sobre todo lo que es piquetes y conflictividad laboral. Cae bastante fuerte a partir del 2002. Todo esto acompañado del superávit externo que genera la devaluación, implica lo que el encuentro pasado habíamos llamado estabilización del ámbito de acumulación. Es decir, tenemos superávit gemelos, tenemos un proceso de inflación controlado y tenemos un control de la protesta. Es decir, un ámbito de acumulación relativamente estable y, como habíamos dicho hace poco, hace un ratito, con una rentabilidad creciente. No obstante, aparece la masacre de Avellaneda. Y la masacre de Avellaneda, si se quiere, trunca el sueño de Duhalde presidencial. Básicamente Duhalde hasta este momento, cuando veía los primeros brotes verdes de su ajuste, ya se pensaba como candidato nuevamente, candidato a la presidencia en las próximas elecciones. No obstante, la masacre de Avellaneda implica que ya no se podía presentar, obviamente, un golpe duro a su gestión e incluso hizo que tenga que adelantar las elecciones, porque hasta ese momento, no me acuerdo cuándo se iban a dar las elecciones, Duhalde las adelanta. Entonces la masacre de Avellaneda, por un lado, clausura las esperanzas presidenciales de Duhalde y por otro lado, implica, y esto es muy importante, de cara a lo que es el kirchnerismo, luego, implica un limitante muy fuerte de la utilización de la represión en los futuros gobiernos. No me acuerdo quién es el que, hay una vieja frase, hay una frase clásica que dice que a partir de la masacre de Avellaneda, los gobiernos tuvieron que renunciar, los gobiernos que le siguieron al dualdismo, tuvieron que renunciar a la utilización de la fuerza como para tener relativamente ordenado el ámbito social, a partir de del episodio de la masacre de Avellaneda. Y a su vez, no solo se limita la utilización de la represión, sino que también de una u otra manera la masacre de Avellaneda implicó un cierre del ciclo de movilización piquetera. Cuando uno ve, recién mostré cómo cae fuertemente la cantidad de piquetes, bueno, en parte tiene que ver porque, bueno, que te tiren 2 muertos a cualquier organización le hace repensar las cosas, obviamente, ¿no? No es joda. Debilidad, la masacre de Avellaneda implica debilidad política del dualdismo, una fuerte debilidad política del dualdismo, que lo empuja, por decirlo de alguna manera, a mejorar salarios y jubilaciones por decreto. Acá, ¿qué es lo que se ve? La masacre se da en junio y lo que es el salario registrado venía cayendo con el dualdismo. Duhalde por decreto genera un aumento del salario registrado. ¿Para qué? Obviamente para congraciarse con la CGT y los sindicatos de base. Y eso se ve que a partir de la masacre de Avellaneda sube el salario registrado y a partir de ahí tiende tímidamente a crecer despacito. Cosa distinta que pasa con lo que es el salario no registrado y el salario estatal, que Duhalde, como en el no registrado, no interviene y en el estatal lo mantiene bajo para cuidar su superávit fiscal. Entonces, bueno, aumento de salarios y jubilaciones por decreto, contención de los sindicatos. A su vez, con la mejora de la rentabilidad que implica la devaluación, apoyo de importantes fracciones del capital. O sea, acá que vemos, los representantes de las principales fracciones en pugna, de la clase trabajadora, y los representantes de no pocas
fracciones del capital empiezan a acercarse al dualdismo de una u otra manera y le dan cierto apoyo. Acá se ve cómo mejora la tasa de ganancia a partir del año 2002. A partir del año 2002 tienden a crecer la tasa de ganancia y la tasa de explotación. Es decir, Duhalde es, si se quiere, un respiro para la burguesía, que tenía indicadores de rentabilidad en caída. Bueno, a partir de Duhalde empiezan a evolucionar hacia arriba. Entonces, mejora de salarios por decreto, más mejora de rentabilidad, más estabilización y crecimiento económico, implican un cierre del 2002 con cierto orden. No vamos a decir que estaba en la cresta de la ola, pero bastante distinto a lo que fue mediados del 2002 con el golpe que le dio la masacre de Avellaneda. ¿Cuáles fueron los resultados del ajuste dualdista? La clase trabajadora no le dio, sino que se le arrebató por medio de la devaluación una enorme transferencia de ingresos hacia la burguesía. Ahora, dentro de la burguesía mercado internista, como decíamos, principalmente la industrial, que tenía como apoyo a la Unión Industrial como centro, gana protección con la devaluación, gana protección comercial, mejora su rentabilidad, tanto en rentabilidad individual por producto vendido como en cantidad de producto vendido. La burguesía bancaria logra la impunidad. ¿Qué quiero decir con impunidad? Se derogan las leyes que podían llegar a meter preso a algunos banqueros y a su vez se cubren los pasivos. ¿Qué quiere decir? Y las deudas que algún deudor podía tener como impagable, la paga el Estado. Por lo tanto, no pierden la burguesía bancaria. La burguesía exportadora, si bien gana rentabilidad con la devaluación, pierde algo de esa rentabilidad por medio de las retenciones. Recordemos que primero Duhalde implementa la retención a los hidrocarburos y después implementa una retención a todos los productos básicos, los commodities. Y a su vez, la burguesía privatizadas son, si se quiere, con la clase trabajadora, las que más pierden en todo este ajuste dualdista. ¿Por qué? Y porque tenían contratos con tarifas dolarizadas y pasan a tener contratos con tarifas especificadas, lo cual implica que cae su ingreso en términos reales. Todo esto, no obstante, toda la burguesía que estaba endeudada se ve beneficiada con la licuación de sus pasivos y a su vez, tanto la burguesía no privatizada como la clase trabajadora tiene a la salida del dualdismo una reducción en los precios de los servicios públicos. Si se quiere, este sería el gran balance de lo que implicó el dualdismo. Ahora bien, y acá una cuestión importante, la clase trabajadora, ¿por qué no vamos a decir que apoyó abiertamente el dualdismo? Porque no fue que lo apoyó abiertamente, pero sí tuvo cierta pasividad, porque en todo este esquema, entre comillas, lo que ganó el sindicalismo fue mejorar de una u otra manera la cuestión del empleo. Es decir, aceptó las caídas salariales que implicó la devaluación en pos de que cambie la situación de empleo, es decir, que no haya tanto desempleo. Es bastante perverso lo que hicieron las cúpulas sindicales en ese momento, pero bueno, claramente se quedaron como en una posición bastante pasiva ante la enorme transferencia de ingresos que implicó la devaluación. ¿Todo en pos de qué? De que no le sigan echando laburantes en las fábricas. Bueno, en el 2003 las elecciones presidenciales, y acá vamos cerrando con esto, presentaron dos candidatos por fuera del peronismo, Carrió y López Murphy, dos candidatos muy ligados a lo que era el imaginario radical. No obstante, la verdadera cuestión pasaba por dentro del peronismo, que teníamos a Menem, que planteaba un plan liberal con el apoyo de los perdedores de la dolarización, Rodríguez Sá, que planteaba una compensación a los perdedores del ajuste dualdista, y Néstor Kirchner, que planteaba una continuidad del dualdismo. Acá se ve cómo, este es el índice de confianza en el gobierno, cómo a partir del que asume la Baña empieza a mejorar
la confianza que la población empezó a tener en el gobierno. Es decir, todo este proceso expansivo del ajuste y no solo el proceso expansivo del ajuste, sino también ciertas políticas acertadas de la Baña en términos burgueses, empiezan a generar cierta confianza en el gobierno que obviamente alienta a lo que es el voto a Néstor Kirchner, que era el delfín de Duhalde. Bueno, como todos sabemos, victoria de Menem en primera vuelta, pero como no se da la segunda vuelta, Néstor Kirchner termina siendo presidente. Y acá dejamos la cuestión del interrogante para el próximo encuentro. ¿Qué es lo que implica la elección de Néstor Kirchner? Por un lado, implica la cristalización del trabajo de Duhalde, es decir, no se iba a supuestamente retrotraer los elementos básicos que plantea el dualdismo. ¿Qué son esos elementos básicos? Un esquema orientado en el empleo en detrimento del salario. Si uno mira, después el próximo encuentro lo vamos a ver, el estandarte de la gobernación, del gobierno de Néstor, era un tipo de cambio elevado que hereda del dualdismo, y a su vez también eran los superávit gemelos, que también los hereda del dualdismo. Entonces, la elección de Néstor es una cristalización de los grandes trazos del trabajo de Duhalde. ¿Esto qué implica? Que Duhalde entrega a Néstor Kirchner un capitalismo recompuesto en términos objetivos, es decir, un capitalismo que ahora de nuevo tiene rentabilidad, de nuevo tiene crecimiento económico y de nuevo tiene equilibrios macroeconómicos. No obstante, es un capitalismo que está parcialmente recompuesto en términos subjetivos. ¿Qué quiere decir? Y que todavía no había una gran participación electoral, aunque la elección de 2003 aumenta la participación, y que todavía corrían aquellas voces del que se vayan todos, había algunos ecos, y que después eso lo veremos próximos encuentros, pero lo termina de saldar Néstor. No obstante, y acá con esto terminaríamos la exposición de hoy y abrimos a las preguntas, ¿cuál es, si se quiere, el interrogante? Que Néstor es un gobernante que asume con baja legitimación. Recordemos, como decimos, Menem logra su victoria, pero no le da la segunda vuelta, entonces ya Kirchner asume como presidente no muy fortalecido, más bien debilitado, y además era el delfín de Duhalde, básicamente asciende al poder montado en un aparato político que no es propio. Entonces, bueno, la pregunta ahí que corría entre los mismos empresarios del momento era, sabemos que los trazos gruesos de Duhalde van a ser más o menos, se van a mantener, pero ¿y después qué va a pasar? Bueno, esa es el gran interrogante que corría en aquel momento. Que bueno, lo vamos a ir charlando ya, obviamente muchos sabemos lo que pasó, muchos no, todos sabemos lo que pasó, pero bueno, lo charlaremos el próximo encuentro. Hasta aquí ¿cómo hago para dejar de tener la presentación? Hasta aquí la presentación de hoy y bueno, abro a preguntas y discusiones y debates. Adelante, Daniel. Estás muteado, Daniel. En el inicio de la exposición de Cristian planteaste el tema de la baja productividad de las empresas y la forma del mercado interno, ¿no? Entonces, desde ahí yo me planteaba unas cosas. Retrocediendo al periodo menemista, la mitología de izquierda, y amparado con toda la filmografía de ¿cómo se llamaba este hombre que falleció? El peronista cineasta. Pino Solanas. Pino Solanas, hay una mitología de que las empresas durante el menemismo se regalan, ¿no? Que en realidad se contrapone con esto. O
sea, vos estás dando empresas de baja productividad al mercado internista por determinadas condiciones y circunstancias, que por ejemplo, cuando uno analiza, en el caso de YPF, que se basaba en la explotación de petróleo y de gas, en el caso del norte, dio espacio y lugar a ciudades como Tartagal y San Pedro, que de pronto, en el caso de Tartagal y San Pedro, se quedan sin gas, y en el caso de Cutralcó y Pasahuincul, en el año 98 tocan el pico de extracción de petróleo. Recordemos que en ese momento, si bien se conocía la existencia de Vaca Muerta desde el año 31, no existía ni la tecnología, y la tecnología que existía era muy costosa para lograr un producto, para extraer el producto. De hecho, en el 2011, cuando se reinicia todo este proceso de fracking y demás, todavía es un procedimiento muy costoso y no termina de desarrollarse. Entonces, ¿por qué? La pregunta es, ¿no? ¿Por qué? Por ejemplo, si tomamos en el sector automotriz, las marcas que existen son las marcas internacionales. ¿Por qué si a nivel internacional y en sus países de origen tienen alta productividad, por qué en Argentina tienen baja productividad? Sospecho la respuesta, pero me parece que de alguna manera da una explicación, o daría una explicación de cuál es la industria local y cómo se reproduce. Bien, sí, no, te digo la verdad, no es algo, no es una respuesta del todo sencilla, ¿no? ¿Por qué en otros lugares tienen alta productividad y acá no? Hay una cuestión que, que tiene mucho que ver con el tamaño del mercado que una automotriz puede tener acá en Argentina con el que puede tener, por ejemplo, no sé, eh, en Alemania, que no solo produce para Alemania, sino que produce para toda Europa, por ejemplo. Hay algunos estudios que mostraban que una planta de Alemania o de Estados Unidos produce lo mismo que todas las 8 o 9 plantas automotrices que tenemos acá. Es decir, tiene un nivel de escala muy, muy, muy elevado. eh, Eso es un primer punto. Después hay otras interpretaciones más pero que yo creo que son, si se quiere, me parece más importante la cuestión del mercado, pero hay otras interpretaciones importantes que tienen, le dan bola, tienen mucha bola académicamente, que plantean la cuestión geopolítica de que históricamente producir en Argentina para exportar es bastante poco rentable en términos del flete. No obstante, con la caída del precio del flete que se ha dado en los últimos 40 años, yo creo que esas teorías un poco han perdido cierta capacidad explicativa. No digo que con eso no expliquen nada, pero alguna, alguna cuestión han caído un poco la capacidad explicativa. Yo entiendo que históricamente es por una cuestión de mercado, que acá no tenían un gran mercado. Con el Mercosur, si se quiere, se expande un poquito el mercado, pero no dejan de producir para mercados relativamente chicos. Y entonces, bueno, un poco reciclan el capital que ya es obsoleto en otros lados, lo compran acá por poca plata, y acá, en función de este nivel de protección elevadísimo que hay, todavía les permite producir. Pero, por ejemplo, si acá en Argentina se eliminarían, como pasa en Chile, lo que es los aranceles a la automotriz, acá tendríamos auto, no sé si por la mitad, porque la verdad que sería muy bajo, pero por un 70-60% del valor que hoy en día se está pagando un auto 0 kilómetro en dólares, seguro. O sea, hoy en día estamos pagando un auto base entre 10 y 11 mil dólares en Argentina, y en otros países se consiguen esos autos similares por 6 mil, 7 mil dólares. Si se eliminarían, pero bueno, ya estaríamos hablando que se eliminarían también
todas las industrias automotrices y industrias autopartistas. Pero bueno, volviendo a por qué tenemos esa escala, yo entiendo que por una cuestión de tamaño del mercado. Y que nada, sin ir más lejos, inclusive el Mercosur no ha tenido una política más allá de, ¿cómo se dice? Ay, no me sale, de reciclar esa maquinaria. No se ha invertido en pocas empresas, sino que se ha invertido poquito en muchas empresas y que generan una productividad muy, muy, muy baja, muy baja. Y hoy en día estamos pagando autos a un precio elevadísimo en términos internacionales. No sé si O te sea, llega. Sí, sí, sí. digamos, llevándolo un poquito más a lo llano sería, cuando hablamos del capital ocioso, es las maquinarias que ya no le sirven a la industria madre, le dan una pintada y ingresan al país como maquinaria nueva. Sí, 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 sí. Ojo, no todas las industrias hacen eso, pero la automotriz, por ejemplo, sí hace eso. ¿Se entiende? O sea, en ese sentido la automotriz es, si se quiere, el claro ejemplo de esa falta de escala y falta de tecnificación. Dentro incluso de la industria automotriz, vos tenés ciertas empresas que tienen en esa precariedad productiva, ciertas empresas que tienen una inversión más alta. Por ejemplo, Toyota, dentro de la precariedad productiva que es la industria automotriz argentina, ha tenido una productividad más alta que el promedio. Eh, por ejemplo, si vos hoy en día comprás un auto 0 kilómetro en Toyota, quizás hasta es más barato el Etios que un Kwid, y el Etios tiene mayor cantidad de años de garantía, servicio de postventa y demás, etcétera. ¿Eso en qué se sostiene? En que Toyota ha invertido dentro de la precariedad, dentro de la miseria argentina de lo que es la industria automotriz, ha invertido un poco más que el resto. Y Pero que, no, y que fabrica para un mercado más amplio porque exporta desde Argentina a Latinoamérica. sí, sí, O aunque sea, se dan las dos condiciones. casi todas producen para Argentina y para el Mercosur, por decirlo de alguna manera. No obstante, Toyota se nota que ha puesto algo más de guita, que ha pasado de ser una empresa que no tenía casi producción, a ser hoy en día, no sé si la sigue liderando, pero está entre las 2 o 3 marcas más vendidas del país. Y eso lo hizo a fuerza de, a ver, de nuevo, en los límites de la miseria argentina, a fuerza de invertir por encima del promedio. Bueno, y ahí también, de alguna manera, se explica el deterioro de todas las industrias textiles que de alguna manera se desarrollaron a partir de los periodos de guerra en Europa y que permanecieron básicamente con la misma estructura, a tal punto que hasta el menemismo, precisamente por lo que explicaba, digamos, empresas que vienen a facturar en peso y a remitir sus valores en dólares a sus casas matrices. Por eso durante los 90 tenemos la explosión de los shopping, de las marcas internacionales, las grandes superficies de mercado, que de hecho las grandes superficies se instalaron en todas las antiguas textiles. Sí, sí, sí. De hecho, el textil, justamente lo nombras, es otro de los sectores altamente protegidos, que uno, si entra en cualquier mercado libre, bueno, no sé cómo se llaman en otros lados, pero en España, el mercado libre de España, y comparás lo que sale un pantalón Adidas o Nike en Argentina y lo que sale en España, te das cuenta la diferencia de precios. ¿Por qué? Porque en Argentina está demasiado no, está muy protegido en relación a lo que es en España o en toda Europa el textil, y allá entra a precio asiático, por decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, como allá entra a precio asiático, vestirse en esos países es más barato que vestirse acá, siendo que esos países son más ricos, ¿no? Y que tienen una mayor capacidad de pago. Pero vestirse en esos países es mucho más barato
que vestirse en Argentina. Yo, de la época que podía viajar, todavía tengo ropa y sigo usando ropa de aquella época. ¿Por qué? Porque iba afuera y trataba de comprarme todo lo que podía, que acá salía carísimo. Pero bueno, afuera estaba mucho más barato. Bueno, textil, automotriz, tecnología también, son todas cuestiones que tienen una alta protección acá en el país, que están protegidos muy por encima de la media, muy por encima de la media, y que obviamente para proteger a esas burguesías, y no solo, a ver, se protege a la burguesía, pero también indirectamente el gobernante está protegiendo que esa burguesía no deje desempleados en la calle, ¿no? Porque hay que entender esa lógica también del gobernante, ¿no? Que no solo es protejo a la burguesía, sino que también protejo que no tener más tasa de desocupación. En función de eso, bueno, toda la población termina pagando tecnología más cara, automotriz más cara y demás, etcétera. Quizás el ejemplo más palpable es el de la tecnología de los celulares. Digamos, no sé cuántos empleados debe tener el complejo de Tierra del Fuego, pero pongámosle 30.000, 40.000 trabajadores. En función de cubrir esos 30.000, 40.000 trabajadores, los 40 millones de habitantes de Argentina estamos pagando un celular prácticamente un 50, 60% más de lo que sale en el mundo, ¿no? Es bastante llamativo eso. Bueno, pero en ese ciclo de reproducción cada vez estamos más hundidos, porque vos no podés mejorar la productividad si no tenés la constancia de actualizar la tecnología. Y Totalmente. como no actualizar la tecnología, te ves obligado a bajar cada vez más el sueldo. Sí, es Ese es así. el ciclo en el cual estamos. Interrumpo nomás para advertir que si alguien quiere hablar, levanta la manito o escribe por el chat, o si no puede hacer ninguna de las dos cosas, abre el micrófono y avisa que quiere tomar la palabra. Fabián está levantando la mano. Hola, ¿qué Ah, tal? ahí Buenas va. tardes, compañero. Yo recientemente me he jubilado de Luis Fuerza, laburé en Transener. Bueno, la pasé bastante mal porque empecé a batallar de la época de la privatización. No, lo que, Cristian, para no aburrir a los otros interlocutores, ¿qué carajo hizo la escuela mediterránea? ¿No sabía que se le venía esto, Caballo? ¿Viste cuando lo reemplaza por Roque Fernández? No sé no me acuerdo cuál fue la pelea. Y la otra pregunta, me quiero adelantar un poquito. ¿Qué carajo va a pasar con el circulante que hay ahora? ¿Cómo comenzar? Está bien que estamos estudiando la parte de dualdeísmo, kirchnerismo, pero ¿te animás a decir algún pronóstico de cómo van a ser? Porque yo lo que veo, por ejemplo, no sé, mi ámbito es acá, Sur, Olavarría, giré con mi laburo. Veo que hay muchos negocios abiertos, está bien, hay una pobreza generalizada. Pero en un momento, yo me acuerdo, cuando secaron la plaza, que fue que cuando Dualde, que había muchos parripollos, la verdad que había muchos desempleados, bueno, y se cortó. Sacaron toda la guita que había en el circulante y cerraron todos los negocios. Ahora yo voy por barrios más marginales de la barriga y veo que hay fruterías, no te voy a decir que es una bonanza, pero dentro de la miseria van caminando. Esto en algún momento lo van a cortar. Y nada más, Cristian, muy buena la charla hasta acá. Bien, voy a tratar de contestar. Por un lado, está un poco, ahora lo puso un poco de moda Maslatón, esto de que está todo para arriba. Hay en parte y en parte. ¿Qué quiere decir parte y parte? Por un lado, como estamos en un contexto de inflación, un contexto inflacionario, voy desde lo más actual, si te quiere más hacia lo de atrás. Respondo primero lo más actual, ¿no? Como decía, al haber un proceso inflacionario, por un lado, las personas tienden a deshacerse o a tratar de deshacerse, nos quema la plata, por decirlo de alguna manera. No queremos tener la plata en el bolsillo y eso implica que tengamos lo que en economía se denomina una mayor propensión al consumo.
Es decir, tenemos plata y no la guardamos. O vamos a consumir, o si nos quedó algo a fin de mes, compramos dólares. Pero digo, no la estamos guardando. Que por ahí en otro momento, con no tanta inflación, no tendríamos esa necesidad de gastarla. Eso por un lado. Y por otro lado, lo que hubo, y eso es importante, que en la pandemia desaparecieron muchos negocios y entonces cuando se da la recuperación post-pandemia, el rebote post-pandemia, ¿qué es lo que uno se encuentra? Una demanda que está, si se quiere, un poco más fogoneada porque la plata nos quema, y por otro lado, una oferta que antes, pongámosle, había, no sé, vos vivís en Olavarría, había 10 restaurantes en Olavarría, y bueno, por ahí hay 6. Y entonces, ¿qué pasa? Antes los 10, en los 10 restaurantes se repartía la gente, y ahora toda esa gente sale a comer, e inclusive sale a comer un poco más, ponele, porque le quema la plata y se tiene que acomodar en 6. Entonces hay como una sensación de que está todo arriba, está todo explotado y que por ahí uno, si quiere ir a un restaurante, tiene que esperar a hacer fila, ¿no? Acá en Temperley no pasa eso, ¿eh? Pero bueno, por ahí en otros lados pasa. En Capital sé que pasa, por cosas que me comentan, sé que pasa. Entonces se da esa situación de que post pandemia hay, por un lado, la gente nos quema más la plata, porque cada vez vale menos, entonces la queremos gastar, y por otro lado hay menos oferta. Eso por un lado. Después, ¿qué van a hacer con todo el circulante? Hay mucho circulante en poder de las personas, pero hay muchísimo más en poder de los bancos. Que a los bancos, entre comillas, los convencen de que no salgan a tirarlo a la plaza ese circulante por medio de las LELIC. Básicamente, ¿qué es lo que le dicen a los bancos? Bueno, vos tenés tanta plata, dame esa plata, no la vuelques al mercado. Le dice el Estado, dame esa plata, si no va tanta plata al mercado y no van a comprar dólares, no van a comprar productos, y no sube la inflación y no sube el dólar. Si vos me das esa plata, yo te doy un papelito que te promete que en tanto tiempo yo te doy más plata. Y entonces eso es la LELIC. La LELIC no es más que una promesa de pago que, entre comillas, le saca la plata al banco para que no la destine al mercado. Y entonces, si se quiere, estamos artificialmente barriendo circulante bajo la alfombra. ¿Cómo se va a generar ese desenlace? A ver, se pueden dar, si se quiere, dos situaciones extremas. La primera, la más extrema, es que le digan un día a los bancos, no te renuevo las LELIC, tiralas al mercado y que sea lo que Dios quiera. No creo que pase eso, nadie se va a pegar un tiro en el pie. Y la otra sería que se los pateen muy para adelante. Esas serían las dos extremas. Yo creo que lo que van a hacer es que las van a ir por goteo, haciendo que los bancos ese circulante lo vayan soltando de a poco. ¿Cómo hacen eso? Y ofreciendo más o menos tasa. Eso el banquero central tendrá que ver al momento. Si ofrezco más tasas, si todos se quedan, si ofrezco menos tasas. Es una cuestión técnica, pero que el próximo banquero central va a tener que preocuparse mucho. ¿Por qué? Porque no se le vaya todo ese circulante al mercado y sobre todo que no se le vaya al dólar. ¿Por qué? Porque imaginémonos que hay, no sé, 1 millón de pesos dando vueltas ahora en la economía, pero los bancos tienen 2 millones más. ¿Se entiende? Es un montón de plata. Si eso se va al circulante, mucha gente va a agarrar esa plata y va a ir a comprar dólares, o mucha gente va a agarrar esa plata y va a ir a comprar caramelos. Sea el dólar, sea los caramelos, todo va a subir. ¿Se entiende? Entonces, ¿cuál es la manera más elegante? Que esos 2 millones de dólares que tiene el banco los vaya soltando a cuentagotas como circulante. Obviamente que toda esta explicación me estoy haciendo algunas licencias técnicas, ¿no? Pero como para que se entienda. Esa es la manera más lógica que hay de ir lo que se llamaría sanear el balance del Banco Central. A eso se lo denomina hacer un saneamiento del balance del Banco Central. Si se quiere, hacer que el Banco Central
vaya absorbiendo esos pasivos de alguna u otra manera. Y por último, la Mediterráneo, ¿qué pasó? Me imagino que te referís al periodo 98-2001. A ver, la Mediterráneo, Cavallo, básicamente, Cavallo decía que había, él no lo decía abiertamente, que había que devaluar. Hay que entender algo como regla general. No es, entre comillas, buena onda decir que hay que devaluar, ¿no? Entonces, siempre los gobernantes, los empresarios, nunca te van a decir abiertamente, o muy pocas veces en la historia dicen abiertamente hay que devaluar. Siempre usan eufemismos. Eufemismos te hablan de que el tipo de cambio tiene que ser más competitivo o cuestiones así. ¿Qué es lo que decía Cavallo en aquel momento? Y digo, no es que no se dio cuenta, se dio cuenta, pero vamos a ver por qué no lo hizo. Cavallo ya estaba diciendo en 98, 99, 2000, que teníamos que salir de la convertibilidad hacia una canasta de monedas. Es decir, ¿qué era una canasta de moneda? En criollo, devaluar. Después vamos a ver a cuánto devaluábamos. Pero en criollo era eso. No obstante, obviamente, Cavallo no iba a decir abiertamente hay que devaluar. Cavallo lo planteaba, si se quiere, con cierta solapado, básicamente. Lo planteaba solapado. No obstante, en aquel momento todavía era políticamente muy difícil plantear una devaluación. Entonces, a ver, la voluntad, Cavallo la tenía de salir de la convertibilidad. De hecho, hay expresiones que él dice que tenemos que salir de esta convertibilidad e ir a una canasta de monedas. Lo que pasa es que políticamente es muy difícil de hacer. ¿En qué sentido es muy difícil? Y porque meter una devaluación, primero hay una cuestión, si se quiere, psicológica que tenía el argentino del 1-1, ¿no? El 1-1 fue, si se quiere, una institución. Es decir, somos 1-1, 1-1 con Estados Unidos. Y a su vez, después los problemas macroeconómicos que genera una devaluación en términos de transferencia de ingresos, a dónde va. Por eso no lo pude hacer. De hecho, en la elección del 99, Duhalde arranca la campaña, ya el grupo productivo que nombré ya estaba bastante conformado, arranca la campaña diciendo, no de manera abierta, pero sí dándolo a entender que había que devaluar, y en el medio de la campaña pega el volantazo y dice, no voy a devaluar. En la campaña que fue Duhalde contra De la Rúa, que termina ganando De la Rúa, ¿no? El frente, la alianza. Pero Duhalde arranca diciendo que había que devaluar. Pero bueno, después se da cuenta que si dice voy a devaluar, mucho menos lo iban a votar, ¿no? Después no lo votaron tanto, pero arranca diciendo una cosa y termina reculando. El único que lo dijo abiertamente, pero no tengo la cita acá, el único de renombre, ¿no? Que lo dijo abiertamente en el 99, 2000, había sido Pablo Roca, el dueño de Techint. Dijo abiertamente, hay que devaluar, quizás no en este momento, pero más adelante cuando el gobierno había asumido De la Rúa hacía poco, pero más adelante cuando el gobierno se estabilice, hay que discutir el tipo de cambio. Lo dijo así abiertamente. Pero después todos le esquivaban el bulto, porque obviamente no está bueno en términos políticos para ningún dirigente quedar pegado a una devaluación. Es una situación bastante complicada. Hasta acá. Adelante, Ricardo. Cristian, una pregunta, quizá de proporciones, ¿no? Pero vos lo mencionás en un cuadro que está en la página 33 lo reflejás en un cuadro que está en la página 33 del libro. Todos estos sutiles manejos de la economía, ¿no? Saco de un lado y pongo en otro, si pongo dinero hay más demanda, pero si hay más demanda, restringo con la tasa de interés. Todo esto obviamente no es magia. Esta frase,
mucho más importante para explicar la acumulación de reserva durante la etapa en cuestión, que es la que estamos hablando, es este efecto. El frenético crecimiento económico de China y otros países emergentes que registró a nivel mundial un sostenido aumento de la demanda de bienes básicos. ¿Ese no es el centro de lo que puede salir bien o mal en este país? Además de la rebaja brutal de salarios, pero que eso está en marcha. Sin una demanda mundial de lo único que vendemos y que además nos van desplazando también, ¿no? Brasil vende 5 veces más soja que nosotros, pero sin ese elemento, todos los demás movimientos no se comen la cola a sí mismos. Bien, bien. Sí. ¿Cómo te respondería? Se hacen necesarios todos los elementos. Es decir, un tipo de cambio relativamente competitivo para no importar tanto, es decir, para que no entren tantos productos importados y salgan tantos dólares, y a su vez unos precios internacionales relativamente elevados para exportar más y exportar por más dólares. Y entonces que entren tantos dólares. Si se quiere, son como las dos hojas de la tijera, digamos. Se necesitan de los dos. Obviamente, que a su vez también son complementarios. ¿Qué quiero decir con que son complementarios? Cuanto más alto sea el precio de la soja y cuanto más demanda haya de esos productos, menos necesidad de devaluación hay. Y a su vez, cuanto más devaluado esté el peso, menos necesidad de que los productos internacionales, los productos básicos tengan mayor precio internacional. Es decir, son dos elementos que juegan en tándem. Ligado a esto también un ejemplo similar, ¿cuál sería? Y bueno, el recorte fiscal. ¿Es necesario un recorte fiscal? Sí, es necesario, en términos burgueses es necesario. Ahora, un aumento en la recaudación jugaría también en tándem con eso. Si vos tenés un aumento en la recaudación de repente, de golpe, muy fuerte, como gobernante tenés menos necesidad de recorte fiscal. No sé si se entiende el concepto. Bueno, acá funciona similar. Cuanto más altos sean, cuanto más altos sean los precios internacionales de los bienes básicos, menos necesidad de devaluar fuerte hay. Lo que pasa que, a ver, el tipo de cambio real o el nivel de devaluación, por decirlo de alguna manera, es un valor que mal o bien los gobiernos tienen cierta incidencia. ¿Se entiende? No obstante, el precio internacional, bueno, están a merced de lo que pasa en el mundo y del clima. ¿Se entiende? Por lo tanto, el manual del buen gobernante burgués, ¿qué es lo que diría? Asegúrate un tipo de cambio que al menos te equilibre el sector externo. Después, si viene mejora porque crece China, porque crece Brasil y suben los commodities, mejor. Pero sin esta gestión de meter el ajuste y ordenar las cuentas y ordenar el sector externo, se hace como muy difícil. ¿Por qué? Porque después te la jugás a la suerte internacional, ¿se entiende? La suerte internacional puedes tener un par de años buenos y un par de años malos. Por lo que se ve, ahora a mediano plazo, se vienen un par de años buenos, entre el 24 y el 25 y el 26, se vienen un par de años buenos en términos de ingreso de divisas. Está gritando mi hijo que quiere entrar a la pieza. Se viene un par de años buenos en términos de divisas. Pero bueno, ese par de años puede aparecer una sequía de repente y destruirse esos buenos años. Por eso está bastante jugado si solo se apuesta a que suban los precios internacionales. Pero, como te digo, a ver, no podría haber habido kirchnerismo sin dualdismo, como tampoco podría haber habido kirchnerismo como lo conocemos,
sin ese aumento que vos remarcás, que yo también lo remarco en el libro, obviamente, ¿no? No podría haber habido uno sin el otro, estoy totalmente de acuerdo. Levantó la mano. Ismael levantó la mano. No puedo. Adelante, Ismael. Hola. No, una observación de la lectura. Se movieron todas las Hay un eco. fracciones patronales, menos la clase obrera. ¿Me escuchó? Sí, se escuchó, Ismael. Sí. Sí, yo ahí lo remarco, ¿no? A ver, frente a la crisis del 2001, desgraciadamente, la clase trabajadora no presentó un proyecto propio. A ver, no presentó en términos masivos, ¿no? Con llegada masiva, desgraciadamente no nos movimos con un programa propio. Y entonces, bueno, ¿qué quedaba? Ir detrás del burgués que nos podía parecer más progre. Y que eso es lo que terminó pasando, ¿no? De hecho, yo comentaba que el principal, por encuestas que se daban en aquel momento, vieron como ahora aparece como la principal preocupación de la población es la inflación y la inseguridad. Bueno, en aquel momento, la principal preocupación de la población era la desocupación. Entonces, bueno, el plan productivo que proponía la Unión Industrial, la Cámara de Construcción, un poco conquistó a las centrales obreras y jugaron para ese plan. Gusto o no, así operó. No hubo, a ver, obviamente, no es una cuestión de decisión política, de ahora quiero proponer un plan y lo propongo y tiene masividad. O sea, no se dio previamente el proceso de trabajo político exitoso, de que logre poner detrás de una perspectiva a grandes franjas de la clase trabajadora. Desgraciadamente no se dio. Digo, no se dio no porque no quisieron, sino porque no se dio, no funcionó. Como hoy tampoco, si mañana tendríamos un nuevo 2001, tampoco tendríamos una enorme capacidad de incidencia como clase trabajadora para presentarnos con un programa propio. Nos guste o no, no hemos tenido el éxito en ascender, en tener una llegada sobre las masas obreras con un programa propio. A lo sumo, esa ascendencia la ha tenido en su momento el peronismo con un programa reformista burgués, nos guste o no, desgraciadamente. Sí, bueno, eso está en los porcentajes que diste, 70% de pobreza, 30%, la creciente informalidad, cuando teníamos la suerte de tener un trabajo, lo que pretendíamos es no perder el trabajo. Te decían 10 horas, 10 horas, te decían 12 horas, 12 horas. Esa fue la realidad. Sí, que justamente yo creo que el desempleo en ese sentido es un disciplinador social muy fuerte, nos guste o no, disciplina y nos hace mucho más individualistas y nos hace jugar al sálvese quien pueda. Y bueno, y si yo puedo zafar, zafo y bueno, y me quedo en el molde. Entonces, bueno, si bien había un 25% de desocupación, el 75% restante de la población económicamente activa estaba, si se quiere, cagada en las patas de perder su laburo, ¿no? Porque se veía lo que pasaba alrededor. Y eso se aceleró mucho entre el 98 y el 2001. Muchísimas empresas se fueron del país. Muchísimas empresas, al darse la devaluación de Brasil, se fueron a Brasil. En el caso bueno, familiarmente me tocó que mi viejo laburaba en Firestone y Firestone movió un montón de sus operaciones las movió a Brasil. ¿Por qué? Porque era más barato producir en Brasil y traerlo a Argentina por el Mercosur, que estamos charlando, de que producir en Argentina muchas líneas de cubiertas. Entonces acá echó a muchísima gente, dentro de ellas mi familia. O sea, fue un momento bastante agitado en términos políticos. Sí, y de alguna manera también se asocia que hoy empezábamos a hablar antes de que hagan disposición. O sea, en condiciones de pleno empleo,
y con otra estructura económica la clase obrera era más combativa, pero era más combativa dentro de los mismos parámetros del sistema. Cuando esos parámetros se corren, y no hay perspectiva histórica de una transformación social, la clase se repliega y asume las nuevas condiciones, más allá de que sean condiciones miserables. Cuanto peor, mejor, no es la alternativa, parece. ¿Tenemos alguna otra intervención, consulta, comentario, opinión? Estamos a unos 5 minutos de completar las 2 horas que tenemos previstas para la duración de este encuentro. Comentario al margen. Ahí mandé un par de documentales donde se recogen los testimonios y las imágenes de Cutralcó, Plaza Huíncul y General Mosconi. Y lo interesante, por ejemplo, de ver General Mosconi, una población que queda totalmente devastada, además de tener la solidaridad de los pueblos, en un momento determinado directamente avasallan toda estructura política, y cuando mandan a la gendarmería a reprimir, superan la represión de la gendarmería al punto tal de hacerlos retroceder. O sea, las instancias que se vivieron hay que volverlas a ver porque realmente merece la pena ver y analizar qué es lo que pasaba más allá de lo que siempre termina resultando en las imágenes del 2001, que son las imágenes de Cava, ¿no? De los cacerolazos y la represión en Cava. Pero todo eso es un colorario que empieza muy lejos en el sur y muy lejos en el norte. Cristian, el próximo encuentro es el que vamos a tratar el pago al FMI. Sí, el próximo ya sería hasta el 2003-2008 y ahí está el pago que hace el kirchnerismo al PBI, al FMI. Sí, es el próximo. Bien. Después arreglamos bien la fecha como para sacar el flyer. O sea, no está bien, pero me interesaba mucho ese tema, pero mejor plantearlo en el... Sí, el próximo quizás la exposición va a ser un poquito más extensa, porque bueno, es más tiempo, tampoco me voy a ir tanto de tiempo, pero sí, abarca ese periodo. Bien, que sería el viernes 18 o 25, ¿no? Exacto, uno de esos Sí, dos. sí, Creo que el sí. 25 había dicho que vos Yo no podés. el 25 tengo que terminar de ver, pero me parece que no voy a poder, me parece, porque bueno, en un instituto donde trabajo quizás viene Nora Cortiñas y bueno, estaremos ahí, pero vamos a ver, después arreglamos si 18 o 25, arreglamos bien. Perfecto. 18 estaría bien porque son justo 4 semanas, un mes. Me parece muy bien. Sí. O sea, Vamos con 28 eso. días, ¿no? 21 hoy, en 28 es el 18. Bueno, en Bien. principio después lo confirmamos. Dale. Bueno, Marian, hacer el cierre vos. Sí. Si no queda si queda alguna otra cosa, lo lamento, porque es hora de cerrar, así que lo guardamos para la próxima. Muchas gracias, compañeras y compañeros, por la participación, el compromiso de lectura, de constancia, y nos vemos en el próximo encuentro. Perfecto, saludos.